Filipinas fue el último acto de aquel famoso imperio solar español. Desde aquel momento dejó de tener sentido la frase aquella de que en el imperio español nunca se ponía el sol. Después de eso nos quedó el Sáhara y Marruecos, pero Marruecos realmente era un protectorado, era un mandato de la ONU el que digamos obligaba a España a mantener el orden y administrar el Marruecos. Por lo tanto no se puede considerar como parte del imperio español. Y luego nos quedaba el Sáhara, que el Sáhara sí era una provincia española, tenía incluso sus representantes en cortes, pero bueno, la traición vino esta vez de la mano del rey, a la muerte de justo nada más cuando se estaba muriendo Franco, vamos, recién muerto. Bueno, pues se cedió el Sáhara a los marroquíes. Bueno, esto presionaron por la marcha verde. Bueno, algún día hablaremos de aquello. Estados Unidos se sumó a la voracidad imperialista, colonialista de la época, aunque tarde, y bueno, pues tiró hacia lo que era el antiguo imperio español, pues tiró hacia México, y pretendió ampliar sus colonias, pues quitándoselas a España, que no tenía colonias, que eran provincias. Esto incluía Cuba e incluía Filipinas. Los americanos se financiaron y armaron a los rebeldes tagales filipinos, y bueno, nada más quedar declarada la independencia, pues realmente fue una cesión a Estados Unidos por parte de España del territorio, y rápidamente los tagales, los filipinos, entraron en guerra con Estados Unidos. Pero bueno, los españoles dejaron otra vez huella y su marca de heroicidad a través de estos héroes de valer, que refugiados en una iglesia, bueno, atrincherados en una iglesia, mantuvieron la resistencia española durante un año, incluso mucho después de que España hubiera cedido Filipinas a los Estados Unidos. Bueno, después de aquello hemos seguido protagonizando actos de bravura y del honor que ensalzan las armas españolas, como puede ser la defensa de Ceuta por parte del comandante Franco cuando acudió con la legión y consiguió liberar, impedir, después del desastre anual, que los rifeños tomaran Ceuta. Posteriormente, durante la Guerra Civil, las gestas del Alcázar, de Santa María de la Cabeza, e incluso más tarde, ya durante la Segunda Guerra Mundial, la participación española en esa Segunda Guerra Mundial al lado del ejército alemán contra el comunismo, pues la División Azul pues nos dejó recuerdos imborrables en la historia de la heroicidad de España y de las armas españolas. Bueno, os dejo con el vídeo. Descubiertas las Filipinas por Magallanes, son finalmente colonizadas por Legazpi en 1571. Permanecieron desde entonces bajo gobierno español, como una provincia más. Eso hasta que en 1896 estalla la rebelión. Como siempre, promovida por fuerzas extranjeras empeñadas en destruir el imperio español. En este caso, por los Estados Unidos de América. El ejército filipino es en su mayor parte indígena, por lo que las deserciones son mayoritarias y dejan en cuadro a los leales a España. Aún así, no marcha mal la guerra contra los sublevados, a pesar de la negativa del gobierno español en facilitar refuerzos de la península. Así están las cosas hasta que Estados Unidos fuerza la guerra contra España, con la intención de apoderarse de Cuba y las Filipinas. Para ello, destruyen la flota española, muy inferior en medios, y patrocinan la rebelión filipina. El 27 de junio de 1898 da comienzo la sublevación en la zona que abarca la Comandía Militar de Valer, en Luzón. La guarnición en aquel momento se reduce a un cabo y 4 guardias civiles, comandados por don Antonio López Irizarry. Este solicita refuerzos que elevan la guarnición en 50 hombres más, que se perderán en una emboscada.
En vista de ello, pasados unos meses, llegaban a valer en vapor Compañía de Filipinas, el capitán de infantería Enrique de las Morenas y los tenientes Juan Alfonso Zayas y Saturnino Martín Cerezo, así como el teniente médico provisional Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, con una enfermería de 10 camas. Además, se reintegraba a su destino el párroco del pueblo, Fray Cándido Gómez Carreño, que había estado prisionero de los tagalos, y a los que dijo le dejaran ir a convencer a los españoles que se rindiesen. El destacamento constaba de 55 hombres pertenecientes al batallón de cazadores número 2. Cuando se inician los combates, son tan numerosos los adversarios que se hace casi imposible el enfrentamiento. Ante esta situación, el capitán de las Morenas acuerda refugiarse con su tropa en las iglesias del pueblo, el edificio de más fuerte construcción, donde almacenaron víveres y municiones y abrieron un pozo que al principio dio resultado. Es entonces cuando comienza el definitivo sitio, que significaba que la España colonizadora y misionera quedaba representada por media compañía de infantería, constituida casualmente por individuos de casi todas las regiones de España. El capitán cae pronto y permanecen soportando hambre y combates hasta el 14 de enero del 99. Momento en el que un parlamento español informa del Tratado de Paz. El escrito decía: habiéndose firmado el Tratado de Paz entre España y los Estados Unidos y habiendo sido cedida la soberanía de estas islas a la última nación citada, se servirá a usted evacuar la plaza, trayéndose el armamento, municiones y las arcas del tesoro, ciñéndose a las instrucciones verbales que de mi orden le dará el capitán de infantería don Miguel de Olmedo Calvo. Dios lo guarde a usted muchos años. Manila, 1 de febrero de 1899. Diego de los Ríos. Deciden los españoles no dar crédito a la misiva y continúan la resistencia. Los intentos de asalto de los filipinos eran intermitentes. El 30 de marzo se produjo uno muy fuerte con denso fuego de fusilería e incluso algunos disparos de cañón de 75 milímetros. Aunque no hacían mella en los gruesos muros de la iglesia, resultaban peligrosos cuando entraba un proyectil por un hueco de ventana.
La situación de los sitiados es terrible. A pesar de los esfuerzos del médico y del mando para aliviar la situación, prácticamente la totalidad de la guarnición está enferma. Un día los españoles escucharon fuego de artillería lejano, lo que les hizo suponer que eran refuerzos, aunque en realidad era un barco americano que intentaba rescatarles, ya que en aquel momento Filipinas había entrado en guerra con Estados Unidos. Pero el intento fue abortado ya que los tagales acabaron con el destacamento americano. A partir de entonces, los tagalos deciden atacar la iglesia diariamente para agotar a los sitiados. Pero no era el ejército tagalo el que podría rendirlos, sino la falta de alimentos. La hambruna era tan grande que toda hierba, rata, caracol o pájaro que estaba a su alcance, por muy repugnante que fuera, era comido por aquellos valientes. A finales de mayo del 99, persistiendo los ataques, los filipinos llegan hasta las mismas paredes de la iglesia, siendo rechazados en un cuerpo a cuerpo, dejando el enemigo 17 muertos y logrando algunos heridos regresar a sus posiciones. Nuevamente se produce otro intento por parte de las autoridades españolas para que desistan la inútil resistencia, pero Martín Cerezo sigue sin querer que España abandone Filipinas. Sin embargo, después de leer la prensa que le había dejado el teniente coronel, Martín reúne a la tropa y consulta la situación. La heroica tropa española le responde que harán lo que él disponga. Y de esta manera, honorablemente, dio fin tras 337 días de asedio el sitio de Baler. Una vez arriada la bandera, el corneta tocó atención y aquellos valientes se aprestaron a abandonar su reducto. Los tenientes Martín Cerezo y Vigil de Quiñones, enarbolando la bandera española, encabezaban una formación de soldados agotados, que de 3 en fondo y con armas sobre el hombro, abandonaban el último solar español en el Pacífico. Le hacían pasillo soldados filipinos en posición de firmes, entre asombrados e incrédulos, sin intuir que aquellos soldados serían los precursores de los héroes de Alcázar, de Toledo y de Santa María de la Cabeza. Tal fue el impacto de esta resistencia a ultranza que el propio presidente filipino realizó el siguiente decreto. Habiéndose hecha acreedora la admiración del mundo a las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Baler, por el valor, la constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanza de auxilio alguno han defendido su bandera por espacio de 1 año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y el Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta república, que bizarramente les ha combatido. A propuesta de mi secretario de guerra y de acuerdo con mi Consejo de Gobierno, vengo a disponer lo siguiente. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario como amigos, y en su consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país. Incluso hasta nuestros días los filipinos rememoran aquella gesta española, rindiendo honores a aquellos héroes. De esta forma terminó una de las más increíbles epopeyas libradas por soldados españoles. Qué pena que sus descendientes seamos tan necios, que los mantengamos en el olvido por miedo a reavivar el noble sentimiento patriótico que esta, nuestra nación, tiene derecho a aportar como ninguna otra.